Hey, Dios te bendiga poderosamente. Quiero compartir una palabra con ustedes en este día. La Biblia habla de que Dios llamó a un hombre llamado Gedeón y cuando llamó a ese hombre le dio un propósito. No voy a esperar a que alguien se conecte, sino que voy a compartir esta palabra y quien la pueda ver más adelante que la vea. Gloria a Dios. Escucha esto. Dios llamó a un hombre llamado Gedeón y le dijo, le habló que quería usarlo para la batalla, ¿no? Y cuando lo quiere usar para la batalla, para darle victoria a Israel, Dios le confirmó esto a través de lo que usted sabe, un vellón, el agua mojada y las demás otras señales que si el vellón mojaba o si la tierra mojaba. Bueno, la cosa es que Dios le habló a Gedeón y le habló de lo que quería hacer. Pero me llamó la atención que hubo un momento que Dios le dijo a Gedeón, lleva al pueblo al río. El río. Es impresionante como la clasificación del pueblo de parte de Dios se iba a hacer por el río. El río es símbolo del Espíritu de Dios. El río es símbolo de la manifestación de Dios. La Biblia habla del río de Dios. Y es poderosísimo lo que allí acontece. Lo cierto es que Dios le dice a Gedeón, lleva a la gente a beber al río. Cuando la gente va a beber al río, Dios le dice, el que se doble sobre sus rodillas, ponlo aparte. Y el que lamiere el agua, llevándola a la boca como los perros, a ese lo quiero en un lugar. Lo impresionante del caso era que primero que nada, Gedeón tenía 32,000 personas y va a combatir con un ejército que tiene un aproximado de 35,000 y un poco más de personas. La cosa es que si Gedeón con 12,000 enfrentaba a 135,000, el promedio de gente que cada israelita tenía que vencer era de 4 personas. Luego ya Dios le dice, no, es mucha gente, yo no quiero que Israel diga que se salvó por su propia mano. Y Dios le dice, dile a los que tengan miedo y a los que se estremezcan, que se regresen a su casa. Poderosamente se devolvió 22,000 personas una sola noche. Ya luego Dios le dice, no, todavía tú tienes mucho pueblo. Le quedaron 10,000. Cuando le quedan 10,000 para pelear con 135,000, Israel debía vencer un promedio de 13.5 personas. Bendiciones. 13.5 personas, un promedio entre 13 y 14 personas por individuo. Dios dice, no, todavía es mucha gente. Y es ahí donde Dios lo lleva y le dice lo de los que se doblen para beber el agua sobre sus rodillas y de los que se lleven el agua a la boca a lamer como si fueran perros. Escucha esto. Ya solamente de ahí quedaron 300. ¡Qué locura! Una guerra de 300. Cada israelita debía vencer entonces 450 personas. Era casi imposible. Un solo hombre vencer 450 personas en una batalla recia. Una locura. Algo totalmente improbable. Pero Gedeón va a perder todo su ejército. O la mayoría de su ejército. ¿Por quién? Por el río. Pero Gedeón siguió haciendo la prueba en el río. Y esta palabra viene como tema, yo creo en el río. Escucha bien, en el río Gedeón está perdiendo todo su ejército. En el río Gedeón está dejando que la mayoría de su gente se vaya. Y él cree en la señal que Dios le va a dar a través del río. Hay mucha gente que creen hasta el río. Míreme, si usted ve que la mayoría de su ejército se va, no es ni siquiera, Gedeón no se quedó ni siquiera con el 10%, porque el 10% de 32,000 pudo haber sido un poco más de gente. El 10%
De 32,000 pudo haberle quedado a Gedeón mucho más gente. Pero lo cierto es que Dios toma a Gedeón y le deja 300. Gedeón cree en lo que va a pasar en el río. Yo no creo en que alguien pueda saber para qué tú das o para qué tú no das, a menos que no entre al río y que el río te clasifique. Por eso es que hay gente que no van a saber lo que Dios va a hacer contigo hasta que no entre en el río. Tu juicio humano no puede definirme. Lo que tú piensas de mí no puede definirme. Lo que la gente dice con su boca de ti no puede definirte. Nadie que no entre al río. Por eso es que a veces hay gente que quiere saber si el otro es de Dios o no es de Dios y no puede identificarlo. ¿Por qué? Porque no ha entrado al río. Nadie que no entre al río puede tener información exacta tuya. Alguien tiene que escucharme, por favor. Tú tienes que aprender a dejar que Dios se mueva dentro tuyo y a dejar que sea que Dios escoja por ti. Sabes que las alabanzas que yo escojo para escuchar, yo las escojo en el río. Yo las escojo bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la guianza del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo también creo en el río. Gedeón está perdiendo gente cuando entra al río. Y es por eso que tú te vas a dar cuenta que cuando tú entras en tu mayor etapa de unción y de llenura espiritual, no todo el mundo cabe en tu círculo. ¿Por qué? Porque el mismo río saca. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero mire lo que está pasando aquí en estas aguas. Mire qué es lo que pasa. En el centro todo está limpio. Mire lo que pasa en la orilla. El río, todo, mire, no sé si puede ver algunas basuritas, algunas cositas, algunos ramos que se despegaron. El río, todo lo que no es del fluir, lo lleva a la orilla, lo va sacando, lo va desplazando. Y es por eso que hay cosas en tu vida que comenzaron a desplazarse. Y Dios dice, estoy limpiando tu camino porque en el río estoy empoderándote, pero en el río también te estoy limpiando. Impresionantemente, en el río se perdió la mayoría de gente. La mayoría de pastores, líderes y gente. Wow, Dios mío, yo no sé si alguien puede escuchar esto hoy. Hubiera tenido menos trauma, menos dolor si hubiera dejado que el río escogiera la gente con la que ellos iban a trabajar en su liderazgo. Porque no hay una cosa que le pese más a una iglesia que una gente ocupando un cargo que lamentablemente no lo sabe llevar, a una organización, a una empresa que no lo sabe llevar. Se pudiera ir todo a la deriva solamente por un hombre. Hay lugares donde el equipo está trabajando mal e impresionantemente no cambian al equipo, a quien cambian es a la cabecilla, porque una mala escogencia de un liderazgo, alguien tiene que entender esto, pudiera trastornarlo todo, pudiera desperdiciarlo todo, pudiera echar todo por la borda. En el río, el pueblo fue clasificado en el río. Óyeme, si fuera la gente del río, o lo que el río escogiera, wow, ahí es que está la victoria. No te confunda, esto no está entre mucha gente, esto está en el río. Jesus Christ. Dios mío, yo quisiera tener mucho más tiempo para ampliar esto, pero es el río que debe clasificar las cosas, es el río que debe llevarte a la victoria. Ya tengo que pasar de ese punto, pero en el río, escucha esto, Gedeón cree en el río. Gedeón cree en lo que va a pasar después que la gente beba del río. ¿Sabes una cosa? Debes llegar al río. Debes buscar el río a pesar de la tormenta. A pesar de que tienes guerra, tú debes procurar llegar al río. Porque en el río es con lo que tú vas a saber con qué tú cuentas. Si tú no llegas al río, tú no vas a saber con qué tú cuentas. Hay gente que quiere trabajar con lo que no tiene. Hay gente que está buscando su defecto, calculando lo que no tienen, calculando lo que perdieron, calculando a quién se fueron. Wow. Pero es en el río con quien verdaderamente tú te vas a encontrar con estrategias improbables, pero que sí funcionan. Con estrategias que aparentemente son una locura. A través del río serás guiado. A través del río serás empoderado. A través del río serás guiado. A través del río vas a entender lo que no entendías, de cómo lo absurdo de Dios es lo más contundente, o más bien es lo único que lo logra. A través del río, en el río de Dios, todas las cosas fueron manejadas por Dios. Hay alguien aquí que tiene que dejar que Dios maneje su vida.
Hay alguien aquí que tiene que dejar que Dios interrumpa su vida. Hay alguien aquí que tiene que dejar que Dios sea el que se lleve la mayoría, pero que te dejen los efectivos. Mire, no tenga temor. No tenga temor en perder lo que no funciona. A veces queremos hacer funcionar lo que no funciona. A veces queremos hacer moverse lo que no se mueve. A veces estamos en relaciones amistosas, en relaciones de empresa, en relación de algo que queremos que funcione y Dios te dice no va a funcionar. A veces nosotros seguimos con la idea, no, pero que va a funcionar un día, no, porque un día sí, no, lo que no funciona, no funciona. Hay gente que tiene que dejar que el río sea que clasifique y que le diga, mírame, esto no funciona. Hay cosas que tú vas a tener que cortarlas. Hay gente que cuando están a tu lado lo único que llaman es males. Hay gente que lo único que te llaman es atraso. Cuando tú estás con ellos, tú vuelves a los malos hábitos. Cuando tú estás con ellos, tú vuelves a las viejas costumbres, la mala costumbre. Tú tienes que dejar que, como igual que Gedeón, el río te quite la muchedumbre que no te sirve. Mire, hay que ser maduro para entender. A veces hay que ser maduro y decir, esto no me sirve para nada. Sí, a veces hay que ser maduro para deshacerse, Pastor Daniel Díaz, de alguna gente que lamentablemente no suman nada. A veces hay que ser maduro para darse cuenta de que hay gente que no te llevan ni para atrás ni para adelante. Son un estancamiento, te van a atrasar, te van a hacer perder el tiempo, te van a envolver en lo que no tiene sentido. Tú tienes que dejar que el río se lleve. 31.700 gente. Escucha bien, tú tienes que dejar que el río se lleve 31.700 gente. Tú tienes que dejar que el río se lleve la mayoría. Para igual que Gedeón, salir con 300, que son los efectivos. ¿Sabes? Mira, vamos a verlo de esta manera. Si Gedeón no llega al río, la victoria no llega a Gedeón. Pastor Daniel Díaz, gente que me escucha, si Gedeón puede, en medio de una guerra, wow, Dios mío de la gloria, si Gedeón puede en medio de una tormenta, si Gedeón puede en medio de una amenaza grande, porque los madianitas eran 135,000. Yo le decía a ustedes que si 32,000 peleaban contra 135,000, tenían que cada israelita matar 4 hombres. Cuando se redujo a 10,000, si 10,000 peleaban contra 135,000, aproximadamente cada israelita tenía un promedio de 13.5, es decir, matar entre 13 y 14 personas, porque no hay medio hombre, o sea, no hay .5 en cuanto se trata de hombre. Pero con 300 hombres, cada israelita tenía que matar 450 hombres, lo cual es improbable. Pero hay un Dios que hace las cosas. Mírenme, vamos a ver algo, vamos a analizar el ejército, venga. 22,000 tenían miedo y no querían pelear y estaban estremecidos. Imagínese usted, una gente, vamos a ponerlo de este modo. Imagínese usted que tenemos 32,000 en el ejército. Qué desperdicio de espada, qué desperdicio de lanza y qué desperdicio de escudo, qué desperdicio de uniforme. 32,000 tienen miedo y están estremecidos, oiga. Qué desperdicio. Hay gente que, óyeme, mírame, es difícil. Es difícil. Y aunque tú no lo quieras aceptar, pero hay que aceptarlo. Hay gente que son una pérdida de tiempo y de recursos. Pérdida de tiempo y de recursos. Sí, yo lo dije, eso fue lo que tú escuchaste y lo voy a repetir. Hay gente que son una pérdida de tiempo y de recursos. Imagínate tú, 32,000 armaduras para gente que no va a pelear ni siquiera. 32,000 armaduras, 32,000 uniformes, 32,000 espadas, lanceros, arcos. Imagínate tú. Qué pérdida. Qué gran pérdida. Bueno, señores, pero ya luego quedó en 10,000. 10,000. Entre esos 10,000 habían 9,700. A los cuales el río dijo no. Ustedes son demasiados.
ustedes no califican. En el río Gedeón encontró gente decidida, fiera, gente determinada. Porque, óigame, o usted está determinado, o tiene mucha fe, usted está loco para usted irse con 300 gente a enfrentarse a 135,000. Y usted hacerle caso a un hombre que lleva una palabra de Dios. Cuando usted ve, imagínese usted, si se fueron 31,700 gente y 300 se quedaron, óigame, wow. ¿Usted sabe lo que usted ve? Que tanta gente se está yendo. Y la gente despidiéndose. Imagínese usted que se fue el mejor amigo suyo, que se fueron los familiares. No vamos, fulano. Pero primo, ¿y se va a regresar? Sí, me voy a regresar. Mírame, no me mire serio. Pero a veces, mire, por ejemplo, yo vivo aquí en el extranjero. Yo vivo aquí en New Jersey, Estados Unidos. Alguien una vez dio un consejo que yo lo vi como medio raro. Y dijo, si tú quieres progresar de verdad, aléjate de tu propia gente. ¿Cómo? ¿Y qué locura es esa? ¿Qué cosas son esas? Bueno, esa persona no decía, niega a tu gente, no era eso. No decía, ayuda a tu gente, no. Decía, aléjate de tu propia gente. Porque a veces la gente va a los lugares y se muda buscando ¿qué? Buscando que te acojan tu gente, que te reciban. Pero hay veces que cuando tú vas a tu gente, hay muchos de ellos que lo que son unos vagos, que lo que encontraron fue la parte divertida del lugar, que lo que están haciendo cuentos, chistes, que no están haciendo nada con su vida. Algunos, en vez de decirte dónde están las oportunidades, mejor te le esconden. Sí, lo voy a decir. Hay veces que hay gente que usted tiene que desligarse de ellos, porque la vagancia de vida que viven, el estancamiento mental que viven, hay veces que usted tiene que tomar decisiones. ¿Qué tanto compadreo es? Un compadreo, y usted estancado toda la vida. Tú no necesitas gente que te acomoden. Hay veces, mire, Dios mío, excúsame, Pastor Daniel Díaz. Mire, ese mismo Pastor Daniel Díaz ha encontrado más apoyo entre los americanos morenos que entre los mismos dominicanos. Dios bendiga más. La mayoría de clientes de ese hombre, casi todos, son morenos. Y ha encontrado mucho más apoyo en esa gente. Pero bueno, eso es un tema muy fuerte y déjeme dejarlo ahí, porque yo soy una persona muy pro mi gente, pero también entiendo que hay gente que lo que vino a charlatanear, que lo que vino fue a fiestar, que lo que vino fue a perder el tiempo. Y hay veces que usted tiene que dejar que el río limpie, deja que el río se lleve toda la basura. Si hay basura, Entiéndalo, a veces hay que dejar que el río clasifique y se lleve toda la gente tóxica, conversaciones tóxicas, actitudes tóxicas. Deja que el río te maneje. El río agarró y le clasificó todo el ejército a Gedeón y te dijo, mira, 31,700 no sirven. Pero esos 300, óyeme, o hay que ser fiel, o hay que tener fe, o hay que estar determinado, o hay que estar loco. Para usted con 300 irse a enfrentar 35,000. Pero el río no se equivoca. El Espíritu de Dios no se equivoca. El Dios de gloria no se equivoca. Si Dios te dijo marcha con 300, marcha con 300. Mire, hay que ser maduro. Hay que dejar ese amiguismo y esa cosa como si usted estuviera en un jardín de niños. A propósito, gracias a los que oraron para que consiguiéramos una estancia infantil para mi bebé. Ya mi bebé tiene su estancia infantil y está en el daycare. Esto no es un jardín de niños. A veces hay que dejar ir lo que hay que dejar ir. El río, mírelo aquí. Lo llevó a beber al río. Y confió en todo lo que pasó en el río.
El que el río dijo que no, Gedeón dijo no. Pero al que el río dijo que sí, Gedeón dijo sí. Bueno, y se fue con esos 300, señoras y señores. Vencieron a los madianitas. Los madianitas acabaron muertos. Gedeón con la victoria. Y 300 hombres, de los cuales la Biblia no menciona la muerte de ninguno. Ninguno se murió. Esos permanecieron. Dios te quiere entregar gente que permanezcan. Así que te amo, familia. Comparte esta transmisión. Esta palabra que te compartí hoy es... Wow, yo debería predicar esta palabra en una iglesia. Yo creo, yo confío en el río. Yo confío en el río. En lo que el río diga, en lo que el Espíritu de Dios diga. A donde me lleve Dios, a donde me guíe Dios. Tú confías en el río. Aprende a confiar en el río. Aún en tu guerra, aún en tu quebranto. Aún en la vicisitud, confía en el río. Aunque veas que se te fueron la mayoría de gente, confía en el río. Todavía Dios puede hacerlo, todavía Dios te puede levantar, que se vayan todos. Que se vayan todos, uno no se muere, hombre no muere de pena. Dijo un escritor, si no me morí un día que salieron a buscarme, que había muerto la mujer mía, dijo el escritor de una canción por ahí. No te vas a morir. Tú no te mueres, yo no me muero, vas a revivir, vas a renacer como el águila. Alguien una vez me dijo, no, porque si no estás conmigo no lo logras y te mueres. Y yo, ay, caballero, si cuando yo salí de República Dominicana dejé a mi mamá, la mujer que yo más quería y más amaba, para poder construir un futuro promisorio tanto para ella como para mí. Y si atreví a dejarla por años, imagínate tú, que no pudiera yo dejar y seguir vivo. ¿Por qué? Porque me sostenía del Dios Todopoderoso, el cual me daba la fuerza, la fortaleza, y del río de Dios que llama mi vida. No te vas a morir. No, tú no te vas a morir. Si tienes que llorar, llora. Y si sientes que te estás deshidratando, bébete un Gatorade o un Powerade. Hidrátate otra vez y sigue caminando. Confía en el río. Confía en el río. Confía en el río, familia. Confía en el río. Confía en el río. Gracias. Bendiciones para Lulú en Guatemala. Bendiciones para el pastor Daniel Díaz, mi hermano Choco, Brenda Quintanilla, Israela Viviana. Bendiciones para usted y para todo el que se conecte. Compartan esta palabra y regálensela a alguien. Bendiciones.